Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Esta tarde, respetables personas, tanto hombres como mujeres que han venido para estar en estas reuniones especiales. Gracias a Dios nosotros nos reunimos en la mañana para oír una palabra que nos ayudará, que nos anima para continuar en la vida cristiana. Pero también gracias a Dios porque también se ha dado lugar para que usted también pueda oír una palabra que no ha creído usted todavía en el Señor, todavía no ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Esperamos con todo el corazón, con toda el alma, que usted al finalizar nuestro culto pueda regresar a su casa, a los suyos, pero ir a contarles a sus familiares con gozo, con alegría, que ha aceptado a Cristo en su corazón, que ha sido perdonado, que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y que la sangre de Jesucristo le ha limpiado de todo pecado. Estamos seguros, no es la primera vez que oye usted de Jesucristo, pero puede ser la última vez que lo escuche hoy, amigo. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, por lo cual si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el hombre, amigo querido, endurece el corazón, se opone, cierra su corazón, lo hace duro, amigo, y lo hace para mal suyo. Dice la Escritura, oiga, apreciable oyente, señora, señorita, que por la dureza del corazón y por el corazón no arrepentido el hombre atesora ira, oiga, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oiga, Señor, oiga, señora. Por eso esta tarde anhelamos su atención, porque con la atención que usted preste al mensaje va a tomar su decisión, le va a poner un alto a esa vida vacía de Cristo, a esa vida vacía de esperanza. Oiga, señora, deseamos con todo el corazón, amigo, que por fin esta tarde pueda obedecer usted al Evangelio del Señor Jesucristo. Estuvo con nosotros por la mañana. Oyó usted que nuestros hermanos obedecieron al Señor. Tanto ellos como nosotros ocupamos un día el lugar de oyente. También nosotros oímos el Evangelio, amigo. Oímos de Cristo, oímos de su amor, oímos de su entrega. Oiga, Señor, señora. Pero esta vez dice la Escritura, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Oiga bien, y los soldados, dice la Escritura, amigo mío, que le vistieron con un manto de púrpura. ¿Sabe qué dice la Escritura, amigo? En el Salmo 129, versículo 3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Oiga, dice que lo azotaron, lo hicieron sin piedad, sin misericordia, no detuvieron su castigo. Oiga, Señor, oiga, señora, hace algunos años pensaba, amigo, lo que una madre hizo con su pequeño. Esa madre levanta de su brazo a su pequeño hijo, oiga, y toma un azote y empieza a azotar al niño. El niño imploraba, el niño lloraba. Oiga, señora, ¿sabe qué decía él? Mamita, mamita, no lo vuelvo a hacer. Por favor, mamita. Sí, perdóneme, mamita. Oiga, amigo, cuando el hombre es castigado, cuando la mujer puede ser castigada, amigo, siempre implora una oportunidad,
siempre está suplicando por misericordia, porque se ha equivocado, porque ha fallado, oiga. Pero Cristo, amigo, pero Cristo en el pretorio era lastimado, amigo. Los soldados se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, le vistieron con un manto de púrpura, se ponían de rodillas y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Esa burla, amigo, ese escarnio quebrantó el corazón de Jesucristo. Cuando terminaron, oiga, amigo, de azotarlo, lo sacaron del pretorio, lo miró la multitud, azotado, herido, amigo querido. Un azote, dice la Escritura, cayó en su mejilla. Lo miraron, oiga, Señor, se sorprendieron de él, amigo, pero dijeron: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Salió libre un asesino, salió libre un homicida, salió libre un malhechor, y el Hijo de Dios, amigo, que resucitó a los muertos, que consoló al corazón de muchos en Israel, que le dio vista a los ciegos, salió pero cargando una cruz hasta el lugar llamado de la Calavera. Oiga, Señor, la Biblia dice que iba andando, iba llorando, amigo. Cada paso que daba, amigo querido, se acercaba, amigo querido, a ese lugar de la Calavera. Cuando llega al lugar llamado de la Calavera, se acostó sobre el madero. Con él, amigo querido, los soldados no forcejearon, se acostó en paz, se acostó tranquilo en ese madero. Le clavaron las manos, le clavaron los pies. Oiga bien, ahí en ese lugar de la Calavera lo levantaron y él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oiga, Señor, oiga, señora, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Eran las 9 de la mañana, amigo, cuando empezó aquel dolor en sus manos, en sus pies. Oiga, amigo, por eso él decía en el libro de Job, capítulo 16, versículo 6: si hablo, mi dolor no cesa; si dejo de hablar, no se aparta de mí. Amigo querido, oyeron que decía: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Oiga, Señor, decía Jesucristo en la cruz: desde el cielo envió fuego que consume mis huesos. Oiga, amigo, ahí estaba el Hijo de Dios siendo castigado, amigo querido. Qué dolor punzante, amigo querido, vivió el Hijo de Dios. Ahí estaba, señora, señorita, hasta el mediodía. Dice que se hicieron densas tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde, dice la Biblia, señora, amigo, Jesús clamó a gran voz. ¿Y sabe qué decía en su clamor? El Hijo de Dios decía: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oiga, Señor, oiga, señora, queda solo ahí en ese madero. ¿Sabe qué decía él? Mi garganta se ha enronquecido. Oiga, amigo, he esperado. Oiga, amigo querido, he esperado a Dios. No hubo respuesta. Él dijo: aunque clamé y di voces, no respondió a mi oración. Oigan, personas, para llevar al hombre al cielo, para llevar a la mujer al cielo. Oigan, personas, para perdonar al ser humano que ha pecado delante de Dios, amigo, para perdonar a la mujer, no importando todo el pecado que haya practicado.
oiga persona, esta tarde, ¿sabe qué más dice la Escritura? Que su corazón fue como cera, derritiéndose en medio de sus entrañas. Es más, amigo, dice que su lengua se pegó a su paladar, oiga amigo, y dijo: tengo sed. Y en su sed le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Cuando lo hubo probado, dijo: consumado es. Y habiendo entregado el Espíritu, murió el Hijo de Dios, señora, murió el Hijo de Dios, amigo querido, sin haber hecho transgresión, sin haber pecado. Oiga, Señor, cuando muere el Hijo de Dios, ¿sabe qué dice la Biblia? Que la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó, pero uno de los soldados con una lanza le abrió el costado y al instante salió sangre y agua. Oiga lo que sucedió, Señor, oiga lo que sucedió, amigo, señora, señorita. Del costado de Cristo salió sangre y salió agua, mientras los malhechores que habían sido crucificados con él le quebraron las piernas, mientras aquellos malhechores, oigan personas, morían paulatinamente por el dolor, oiga amigo, que le causaron, porque le quebraron las piernas al Hijo de Dios. Amigo, cuando lo vieron muerto, le abrieron el costado con una lanza y de él salía sangre y agua. Señores, los años están pasando. ¿Cuánto tiempo lleva usted de oír el Evangelio? ¿Cuánto tiempo lleva usted de oír que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado? ¿Cuántas veces lo ha oído? Pero tal vez ha ignorado el mensaje. Tal vez usted dice: otro día voy a creer en el Señor. ¿Cuántas veces, amigo querido, y solamente se ha quedado en el pensamiento? Esta tarde hay oportunidad. La sangre de Cristo tiene el poder precioso de limpiar, de borrar el pecado que está en el alma del hombre. El Hijo de Dios fue quitado, fue sepultado, pero ¿sabe qué sucedió? Al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Y ¿sabe qué dijo él? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Oiga bien, mas el que no creyere será condenado. Oiga, amigo, tal vez dice usted: yo lo creo, yo creo que él murió por mí, yo creo que me puede perdonar, pero ya lo recibió, amigo, ya lo aceptó, señora. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta, amigo? ¿Se da cuenta, señora? La bendición preciosa que hay en el aceptar a Cristo. ¿Sabe qué dice también Hebreos 10:17? Y añade: nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Oiga, Señor, luego el Hijo de Dios ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios, de la majestad en las alturas. Oiga bien, pero sabe, un día vendrá el Señor, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperamos. Oigan, personas, le pregunto, amigo, ¿ya espera usted al Señor? ¿Ya tiene a Cristo en su corazón, amigo? Si no lo tiene, si no se ha lavado en la sangre de Cristo, qué lástima, amigo. Si Él viniera, se habrá quedado, Señor, señora, se habrá quedado, ya no habrá oportunidad. ¿Sabe qué dice la profecía? Que correrán buscando palabra de Dios y no la hallarán. Oiga, Señor, Cristo dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar
y no podrán, oiga, porque el padre de familia se habrá levantado y cerrado la puerta, y estando fuera van a empezar a llamar, oiga Señor, y van a decir: Señor, Señor, ábrenos. Oiga amigo, va a responder y dirá: alejaos de mí, hacedores de maldad. Señor, ¿para qué esperar ese día, amigo? ¿Para qué esperar ese día, señora? Oiga lo que dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles. Oiga como dice la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. Oiga lo que dice, versículo 19: arrepentíos, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Oiga lo que dice el bendito Señor en su palabra: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Oiga bien, señora, oiga bien, amigo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 2 y versículo 22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Oiga señora, hay un pecado en el hombre, en la mujer. Oiga amigo, ¿sabe cómo decía la otra vez una persona? Todo eso lo puedo quitar de mi vida. Voy a tratar de dejar de beber. Voy a tratar de ser un mejor esposo. Voy a tratar de ser un mejor padre. Voy a tratar de ser un buen hombre. Eso es lo que piensa el hombre y lo hace. Oigan señores, oigan personas, pero esto, amigo querido, no limpia el alma, no quita el pecado que está en el corazón, en el alma del hombre. También en Jeremías, en el capítulo 17 y versículo 1 dice que el pecado está escrito, pero está escrito en el corazón. Ha sido escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Oigan personas, y dice la Escritura, oiga amigo, en el capítulo 1 y versículo 5 del libro de Apocalipsis: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Oiga señora, solamente la sangre de Cristo le puede limpiar de todo pecado. Yo no sé hasta dónde ha pecado usted, cuánto ha pecado, eso no lo sabemos. Oiga señora, pero hay oportunidad. Dijo un profeta llamado Miqueas que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Oiga señora, oiga amigo oyente, la palabra de Dios es clara, amigo querido. Dios perdona al hombre, Dios perdona a la mujer, pero ¿qué piensa usted, señora, del perdón de Dios? ¿Lo necesita o no necesita el perdón de Dios? ¿Verdad que lo necesita? Pero ¿sabe cuál es el problema? El hombre endurece el corazón. Oigan personas, pero también déjeme decirle, amigo querido, que el diablo dice que quita la palabra del corazón del hombre para que el hombre no crea y se salve. Oiga amigo, ¿cuántos han muerto sin creer en el Señor? ¿Y sabe qué ha pasado con ellos? Han caído al abismo del infierno. Oiga señor, oiga señora, un día Cristo hablaba de dos hombres, oigan personas. El nombre de uno era Lázaro, y había un hombre rico que cada día hacía banquete con esplendidez, pero ese hombre llamado Lázaro dice que mendigaba. Oiga amigo, cada día estaba en la puerta de aquel, y dice que deseaba saciar su hambre con las migajas
que caían de la mesa del rico. Oiga, Señor, oiga, señora, pero aquel hombre pobre tenía enfermedad, una enfermedad. Oigan, personas, venían los perros, le lamían las llagas. Oigan, personas, pero ese hombre pobre, oigan, personas, murió, pero murió con esperanza. Por él vinieron los ángeles y lo llevaron a un lugar donde era consolado. Oiga, amigo, pero murió aquel hombre rico. Aquel hombre rico muere, le llega el sueño de la muerte a aquel hombre, y cuando aquel hombre abre los ojos, estaba en el infierno. ¿Y sabe qué dijo aquel hombre cuando se vio en el infierno? A voces decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oiga, Señor, oiga, señora, dice la Escritura también en el libro de Job, en el capítulo 24, versículo 12, que desde ese lugar claman las almas. Oiga, amigo, dice que hacen oraciones a Dios, pero Dios ya no atiende esas oraciones. Ya es tarde, amigo, ya es demasiado tarde, señora, señorita. Qué remordimiento, amigo, es el que esas personas viven en ese lugar, amigo querido, porque se sentaron para oír el evangelio. ¿Sabe cómo decía la otra vez un hombre? Cada vez que se predica el evangelio, Dios habla a mi corazón, pero tengo miedo, decía aquel hombre. Ya sé qué voy a hacer, decía, la otra vez que prediquen el evangelio, me voy a preparar bien, le voy a decir a Dios que me dé fuerza para aceptarlo, porque quiero ir al cielo, decía aquel hombre. Pero solamente le quedaban de vida 11 días con unas cuantas horas. Oiga, amigo, solamente se quedó en un pensamiento. Oiga, amigo, que fue truncado. Murió aquel pobre hombre. Pensamos en el remordimiento que esa gente vive, amigo. ¿Cuántas veces tuvieron su oportunidad? ¿Cuántas veces oyeron el evangelio? Es más, amigo, algunos tienen familiares cristianos como usted. Mire, lo han invitado, y qué bueno que usted ha hecho acto de presencia, amigo. Solo haga un esfuerzo. Ya no más, amigo, la indiferencia al mensaje de Dios. Ya no más la indiferencia al perdón de Dios, amigo. Dios es bueno, amigo. Dios es bueno. Oiga, señora, oiga, señorita, dice que en su bondad le enseña el camino al pecador. Oiga, señor, oiga, señora, Él ha esperado, Él ha sabido esperar hasta este día, amigo. ¿Cuántas veces ha llorado en el pecado? ¿Cuántas veces, señora, ha llorado en el pecado? ¿Cuántas veces ha dicho: mejor me quito la vida, para que seguir viviendo de esa manera? Amigo querido, yo recuerdo un 22 de abril, un día domingo, 5:30 de la tarde, cuando Dios habló a mi vida, cuando el Señor habló a mi corazón. ¿Sabe lo que viví, amigo? Yo sentí cuando Dios tocaba mi corazón se estremecía, Él saltaba de su lugar. Oiga, Señor, oiga, señora, ya no pude endurecer mi corazón. Yo me fui corriendo, le dije al Señor de rodillas, con lágrimas en mis ojos: perdóname. ¿Cuántas veces me has dado oportunidad? 2 veces por poco perdía la vida. Tal vez ya no habrá una tercera. Hoy me entrego a ti. Cambia mi vida. Yo sé que tienes el poder de cambiar vidas, de transformarlas, de cambiar destinos.
lo he oído. ¿Cuántos tomaban su tiempo para hacerme llegar una palabra de Dios al corazón, amigo? Yo recuerdo a un joven, nos miró, amigo, botados en el pecado, en el vicio. ¿Sabe qué dijo aquel hombre? Me detengo un momento, les quiero hablar una palabra de Dios. Espero que me escuchen, espero que puedan creer esta palabra. Esa palabra quedó en mi corazón. La palabra que me leyó era la que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y versículo 8. Allí dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Pero quiero mostrarle algo mejor, decía aquel joven. Le quiero mostrar esto que ha conquistado mi corazón. Abrió la Biblia y leyó Juan 3:16. Allí la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, Señor, oiga, señora, un día pensé, ya no voy a ignorar más el amor de Dios. Me entregué a Cristo. Oiga, Señor, oiga, señora, hoy entiendo, hoy vivo lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28 y versículo 18. Allí dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cambió mi vida y Él hizo por mí lo que jamás pude hacer. Me salvó, me llevará al cielo. Esa es mi esperanza. Eso es lo que espero, estar en el cielo. Pero ¿qué espera usted esta tarde? Hay oportunidad. Mire esas lágrimas, ellas no le van a salvar. Dice la Escritura en Mateo 18:20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miro a nuestros hermanos, se bautizaron. Eso es obediencia. Si usted viene a Cristo y le pide perdón, es obedecer al Evangelio. Vamos esta tarde, levántese, venga a Cristo. Él está aquí, Él le puede perdonar. Ahí colóquese de rodillas, ahí dígale a Dios que le perdone. Bendito sea Dios. Mire, esta jovencita ha entendido el mensaje del Evangelio. A ver, señora, otra vez con la dureza de corazón, otra vez, amigo, hay oportunidad. Vamos a leer todavía en el libro de Isaías. Oiga lo que dice el libro de Isaías 53, versículo 5. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se da cuenta, amigo? ¿Se da cuenta, señora? Cuando comprendimos nosotros esta palabra, fuimos a Cristo, le dijimos que nos perdonara, nos arrepentimos, amigo, de vivir en el pecado, porque llorábamos, amigo, desesperados. Una vez dice un jovencito: ya no quiero vivir, ya no quiero vivir, he vivido en el pecado, siento una desesperación, mejor me voy a lanzar al vacío, mejor me voy a quitar la vida. Tal vez quitándome la vida es la solución. No, amigo, no, señora, no, persona, hay oportunidad. Oiga esta palabra: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También hay perdón para usted, amigo. Mire esta jovencita, mire esta persona, porque endurece su corazón, amigo. ¿Sabe qué dice la Biblia? El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Cada uno, amigo, llevará su propia carga, y esa carga que lleva en el alma lo hunde día a día, amigo, lo hunde día a día. Pero hay una mano extendida esta tarde, amigo querido, que toca su corazón. ¿Sabe qué dice el Señor? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Si Cristo entra en usted, amigo,
también hará lo que hizo en nosotros, amigo querido, lo que jamás pudimos hacer nosotros por nuestra propia vida. Hay un cambio, amigo querido, pero solamente lo hallamos en Cristo. Él dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta tarde terminamos, pero invitamos, amigo, por este lado, ya no endurezca su corazón. Un día, amigo, Jesús pasaba por Jericó. Llegó la noticia a un hombre llamado Zaqueo. Aquel hombre quería verlo porque había oído, amigo, todo el bien que hizo, amigo querido, en otros lugares. La gente se aglomeró, sube a un árbol sicómoro. El Salvador lo ve y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, hoy es necesario que pose en tu casa. Aquel hombre descendió del sicómoro, amigo. Tal vez así está usted, amigo. Está hundido en el orgullo. Esta tarde mejor venga a Cristo, mejor humíllese ante el Señor. ¿Sabe qué dice la Escritura? Señor, señora, oiga, amigo querido, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo oí a un hermano, amigo querido, cuando se convertía, se colocó de rodillas y hablaba fuerte. ¿Sabe qué decía él? Perdóname, perdóname, Señor, tanto he pecado. Hoy he entendido que me amas, perdóname. Dice Cantares 2:14, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Esta tarde imitamos por este lado otra mujer valiente que quiera aceptar a Cristo. Un esfuerzo, señora, un esfuerzo es lo que se requiere. Bueno, señores, invitación para hombres y mujeres. Ahí créalo, ahí colóquese de rodillas, dígale a Dios que le perdone en ese momento. La sangre de Cristo le limpiará de todo pecado. Esta tarde, personas, créanlo, acéptenlo, recíbanlo, y de momento que lo crean, jamás se les olvide que solamente la sangre de Cristo les limpia de todo pecado. Y que Dios bendiga su palabra.